Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jordi Fournier y le presento la hoja de presentación del proyecto final, asignatura Sistema Base de Datos, facilitador Heuri Guzmán, participante Jordi Fournier, la matrícula, proyecto final, el índice, la fase uno, análisis del sistema, introducción del proyecto. En el presente proyecto final consiste en el diseño de implementación de una base de datos relacionada, orientada a la gestión y automatización de procesos en un taller de mecánica automotriz. El sistema tiene como objetivo principal optimizar el control de los clientes y los vehículos ingresados a la asignación de mecánicos para la reparación específica y la administración del inventario de repuestos utilizado. A través de este diseño se busca erradicar la duplicidad de información, agilizar la generación de facturas y permitir consultas rápidas sobre el historial de reparaciones por vehículo, mejorando de esta manera la toma de decisiones y la eficiencia operativa del negocio. Objetivo del proyecto. El objetivo general es diseñar e implementar una base de datos robusta en SQL Server para administrar de forma óptima los flujos de trabajo de un taller mecánico. El objetivo específico es garantizar la integridad de referencia de los datos mediante la llave primaria y foránea, automatizar las consultas financieras complejas a través de vistas personalizadas, crear un módulo de búsqueda eficiente mediante procedimientos almacenados paramétricos. Descripción de la estructura de diccionario de datos breve. El cliente almacena los datos personales y de contacto de los dueños de los autos, el contacto de los dueños de los autos. El vehículo registra la característica del automóvil enlazado directamente con el cliente, el dueño. El mecánico. El mecánico registra el personal técnico y sus especialidades operativas. El repuesto controla un inventario disponible con el precio de venta unitario. Las reparaciones. Las reparaciones, tabla transaccional central que une el vehículo y el mecánico a cargo de los costos de la mano de obra y el diagnóstico del carro. Detalle del repuesto. La tabla intermedia que rompe las relaciones de mucho a mucho entre las reparaciones y la pieza del inventario utilizada. Planteamiento del problema. El taller mecánico automotriz presenta serios problemas de organización operativa debido a que el registro de sus actividades se realiza de forma manual, en papel o mediante hoja de cálculo aislada. Esta falta de un sistema centralizado general para generar los siguientes inconvenientes: pérdida del historial de reparaciones. Es posible rastrear con precisión qué falla previa tuvo un vehículo o qué repuestos específicos se le instalaron. Conflicto de asignación. No existe un control claro sobre qué mecánico es el responsable de cada automóvil, provocando retraso en la entrega. El de control del inventario, el stock de piezas y repuestos.
no se actualiza automáticamente al realizar unas reparaciones, generando pérdida de dinero o desabastecimiento de componentes críticos. Inconsistencia en la facturación. El cálculo de los montos totales, mano de obra más repuesto consumido, es propenso a errores humanos, afectando la rentabilidad del negocio y la confianza del cliente. Solución de propuesta. La solución que nosotros le llevamos de propuesta fue diseñar, implementar una base de datos relacional robusta en un SQL Server que centralice el flujo de información desde el ingreso del cliente hasta la entrega final del vehículo. Fase 2. Identificar las entidades. Identificar las entidades para resolver el problema planteado. Se ha identificado las siguientes 6 entidades principales. 1. Cliente, persona física o jurídica dueña de los automóviles. Vehículo, los bienes automotrices que ingresan para mantenimiento o reparación. Mecánico, personal técnico calificado del taller asignado a los trabajos. Respuesta, componente físico en stock que pueda ser instalado en los autos. Reparaciones, evento transaccional central que registra el ingreso de un carro y su diagnóstico. Detalle de repuesto, entidad intermedia necesaria para desglosar la cantidad de piezas consumidas en cada orden de trabajo. Fase 3. Atributos de cada entidad. Atributos de cada entidad. A continuación se alista la propiedad y características individuales de cada entidad. El cliente, identificador de nombre completo, teléfono de contacto, dirección física o correo electrónico. El vehículo, identificador marca, modelo, año de fabricación o número de placa, matrícula. Mecánico, identificador, nombre completo, especialidad técnica y teléfono. El repuesto, identificador, nombre de la pieza, precio unitario, stock o inventario disponible. La reparación, identificar fecha de ingreso, fecha de salida, descripción de la falla detectada y costo de la mano de obra. Detalle de repuesto, identificador, cantidad de piezas utilizadas. Fase 4. Tipo de datos y restricciones. Tipo de datos y restricciones. Especificación técnica para la implementación física en SQL Server. Como vemos, aquí está la tabla: entidad, atributo, tipo de datos, restricción de propiedades. Como está ahí: cliente, vehículo, mecánico, repuesto, reparación, detalle de repuesto. Fase 5. Relaciones. Relaciones, la logística de negocio y cardinalidad aplicada al modelo. Cliente a vehículo. Un cliente puede registrar muchos vehículos en el taller, pero un vehículo pertenece a un solo cliente. El vehículo o reparaciones. Un vehículo puede ingresar al taller por reparaciones muchas veces a lo largo del tiempo, o una orden de reparación pertenece a un único auto. Mecánica de reparaciones. Un mecánico puede encargarse de múltiples reparaciones, pero cada servicio tiene un único mecánico asignado como responsable principal. Reparaciones a repuesto.
Una reparación puede requerir a muchos repuestos. Diferente un tipo de repuesto puede ser utilizado en muchas reparaciones distintas. Fase C. Normalización. Normalización es el diseño que se ha sometido a la regla de normalización para asegurar la máxima eficiencia. Primera forma normal. Todos los atributos son atómicos, valores indivisibles. No existe grupo repetitivo de datos en la columna. Segunda forma normal. Cumple la 1F1 y todas las columnas que no son llaves depende completamente de la llave primaria de su tabla, eliminando las dependencias parciales. Tercera forma normal, cumple con la 2FN y se eliminaron las dependencias transitivas. Por ejemplo, los precios de los repuestos se atraen de la tabla dedicada a repuestos y no se guardan directamente en reparaciones, evitando inconsistencias si los precios se catalogan o cambian. Fase 7. Diccionario de datos. Diccionario de datos del sistema. Este apartado detalla la forma técnica de los campos, los tipos de datos, la aceptabilidad de los valores nulos y el propósito de cada columna dentro de la base de datos del taller mecánico automotriz. Como aquí está la tabla cliente, almacena los datos, identificación y contacto con los propietarios de los vehículos. Como está aquí, campo, tipo, clave y descripción. Tabla de vehículos, como está ahí. Tabla de mecánico, almacena y registro de la persona técnico encargando de la reparación. Tabla de reparaciones, gestiona la orden de servicio o trabajo asignado dentro del taller. Tabla repuesto, inventario general de piezas y parte de la disponible en el taller, de las piezas que están disponibles en el taller. Tabla de detalle de repuesto, tabla mediante que desglosa qué repuesto específico y qué cantidad se usaron en cada orden de reparaciones. Fase 8, diagrama de texto visual, diagrama de entidad y relación visual del taller mecánico. Como lo vemos aquí. Fase 9, el script de la creación. Aquí está el script SQL de la creación del sistema de taller mecánico automotriz. Aquí está la creación de base de datos. Aquí iniciamos a crear la creación de la base de datos para el taller automotriz. Para la creación de la tabla, para garantizar la integridad relacional de tus datos, primero creamos la tabla independiente y luego la que dependen de otra. Tabla cliente almacena la información de contacto de la persona que lleva su vehículo al taller automotriz. Reporte del cliente y su vehículo muestra que el auto le pertenece a cada cliente y une las dos tablas. Como aquí podemos observar, Juan Pérez, teléfono 809-555-1234, marca Toyota, modelo Corolla, placa A1 23BCD.
También más abajo presenta, ahí está María Rodríguez, su teléfono 829-555-5678. Marca Honda, modelo Civic, placa X987KIZ. Reporte del historial de reparaciones muestra el vehículo, el mecánico asignado y la falla registrada. Como aquí está Toyota, como aquí muestra en la imagen que muestra Toyota Corolla, el vehículo, la placa A1, 2, 3BCD. Mecánico asignado es Carlos Mendoza. Fecha de ingreso fue el 7 de mes 8 de 2026. Falla reportada el cambio de aceite y mantenimiento regular. Factura final de mano de obra más repuesto. Suma el costo de la mano de obra del mecánico más los repuestos utilizados para darte un total de la cuenta. Como te muestra la imagen, ahí está. Número de reparación 1, placa de vehículo A1, 2, 3, BCD. Costo de mano de obra 800, total en repuesto 450 y total de factura 1250. Aquí muestra la base de datos de taller mecánico, mis 6 tablas creadas, incluso desglosé la columna de la tabla del vehículo mostrando su llave primaria y foránea. Creamos una vista, view, una vista que es como una consulta guardada en el sistema. En lugar de escribir un código gigante cada vez que quiera ver el reporte de factura, solo tendrá que llamar a la vista, como muestra la imagen aquí, cómo se usa la vista ahí. Crear un procedimiento almacenado. Un procedimiento es una función que acepta parámetros variables. Creamos unos que te permita buscar el historial completo de reparación de un vehículo ingresado únicamente con su número de placa. ¿Cómo se usa el procedimiento almacenado? Para probarlo, borra tu pantalla, escribe en la línea usando la placa del carro de Juan Pérez que guardamos antes. Como muestra la imagen, ahí está la placa, vehículo, mecánico y fecha de ingreso. Fase 10. Inserción de registro de prueba. Descripción del proceso de inserción de flujos y datos. Para garantizar la integridad de referencia, cumplir con las restricciones de llave foránea del sistema de la inserción de los registros de prueba. Sigue un orden lógico y estricto. Primero, se crean los registros en la tabla independiente, en este caso, el cliente y el mecánico, ya que sus datos iniciales no dependen de ninguna otra entidad del sistema. Segundo, se registra el vehículo en el taller, vinculando directamente al cliente, dueño del automóvil, mediante su identificador único, el ID del cliente. Tercero, se apertura la orden de reparación, orden de servicio, cruzando el vehículo ingresado con el mecánico técnico asignado para solucionar la falla reportada. Al final, se encarga los repuestos, el inventario general y mediante la tabla intermedia detalle de repuesto, se ligan de forma exacta la pieza utilizada y su cantidad con la orden de reparaciones correspondiente. Fase 11. Consulta y pruebas funcionales.
La consulta y pruebas funcionales, el script oficial para crear la base de datos, insertar el registro de pruebas y validar mediante una consulta de facturación unificada, como muestra la imagen ahí. Consulta de factura general unificada, mano de obra, 1.500, total de repuesto, 2.400, calculando automáticamente por tu función al multiplicar las dos pastillas de freno por su precio de 1.200, total en general 3.900, la suma perfecta de ambos conceptos, como muestra la imagen ahí. Fase 12. Procedimiento almacenado. El procedimiento almacenado automatiza la consulta del historial de reparaciones de cualquier vehículo, utilizando su número de placa como parámetro de búsqueda, como muestra la imagen aquí. Buscar el historial de placa, ponemos el número de placa A1, 2, 3, BCD. El vehículo Toyota Corolla, mecánico Carlos Mendoza, fecha de ingreso 2026, 7 del mes 7 del 8 del mes 7. También también hay otro A1, 2, placa A1, 2, 3 BCD, como el vehículo un Toyota Corolla también. El mecánico es José Lucero, fecha de ingreso el año 2026, el 7 del mes 8. Fase 13. Funciones. Las funciones escalares devuelven un único valor. Creamos una función que calcula los costos totales de los repuestos consumidos en una orden de reparación para simplificar el proceso de cobro. Fase 14. Los tringes. Los tringes disparadores. Un tringe es un bloque de código automático. Este disparador soluciona el problema de inventario. Cada vez que se agregue un repuesto o una reparación en detalle de repuesto, resta de una forma automática la cantidad de stock a la tabla de repuesto. Muestra la imagen ahí. Tabla de resultados, la evidencia en un SQL, como muestra la imagen ahí. ID de repuesto, nombre de repuesto, precio unitario y el stock. El tringe de auditoría para factura. Estos disparadores permiten llevar un control estricto de la seguridad en el taller, registrando automáticamente qué facturas se crean o se eliminen para evitar fraude o pérdida de información. Tringe para auditar inserción de factura. Este disparador se activa automáticamente cada vez que se genera una nueva factura, guardando su registro del movimiento. Muestra la imagen, tabla de resultados de auditoría, la evidencia, como muestra la imagen, ahí. Fase 15. El barcode. El barcode, copia de seguridad para salvaguardar la información, encontrar falla física del servidor o pérdida de datos. Se utiliza el siguiente comando nativo para generar un respaldo completo de la base de datos en el disco local. Trae la imagen ahí. Se ha procesado 344 páginas para la base de datos de taller mecánico.
se ha procesado 5 páginas para la base de datos de taller mecánico, de, data, de database. Proceso correctamente 349 páginas en 0.018 segundos. Consulta ejecutada correctamente. Evidencia de la copia de seguridad de base de datos como parte de los protocolos de seguridad y planes de contingencia para el sistema de taller automotriz. Se procedió a realizar un respaldo completo de full backup del estado de la base de datos. La imagen muestra el archivo físico resultante, el taller mecánico backup, confirmando la integridad del proceso de exportación y su almacenamiento seguro en el directorio del disco local del servidor, como muestra la imagen ahí. Conclusión: la implementación de esta base de datos en un SQL Server demuestra que la correcta estructuración relacional es fundamental para la digitalización de comercio y taller automotriz. La inclusión de este elemento avanzado como vista y procedimiento almacenado no solo reduce los tiempos de respuesta del servidor frente a una consulta repetitiva, sino que simplifica la experiencia del usuario. Al final, al atraer código complejo. Este proyecto sienta la base técnica para el posterior desarrollo de una interfaz gráfica, software o aplicaciones web que se conecta a este motor de datos. La bibliografía. Y aquí culminamos con este trabajo de proyecto final para un taller de mecánica automotriz. Muchas gracias.